Le invito a abrir sus Biblias en Habacuc. Estamos en la serie de Habacuc, capítulo 2 y capítulo 2, versículos. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc, aunque vamos a exponer prácticamente todo ese capítulo. Así que la palabra del Señor dice así, saldrá a las pantallas. Hoy vamos a usar más bien la Biblia de las Américas, Biblia que siempre utilizamos, la versión. Así que Habacuc capítulo 2, versículo 4, un pasaje muy conocido. La palabra del Señor dice así: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir por fe. Padre, ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a no ver tu palabra como opiniones o consejos, sino como mandatos de un Dios de amor que quiere que seamos para su gloria. Padre, ayúdanos a entender tu palabra hoy. Yo sé que podemos estar pasando diferentes circunstancias, así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender y tener fe en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y la serie de Habacuc, el título completo es La fe en la soberanía de Dios. La confianza en la soberanía de Dios. Habacuc, como hemos dicho en los domingos anteriores, tiene un problema hasta ahora con la soberanía de Dios. Habacuc se queja ante Dios, lo vimos en el capítulo 1, se queja ante Dios y le dice a Dios todo lo que está pasando y que Dios está viendo el mal y no hace nada. Y Dios le contesta y le dice que los babilonios van a venir a arrasarlos y a destruirlos. Entonces Habacuc le contesta a Dios y le dice: Señor, pero espérate, es que nosotros somos más justos que ellos, somos más buenos que ellos. ¿Cómo es que los vas a utilizar a ellos para destruirnos? Y entonces aquí Dios le va a responder. La otra vez hablábamos y decíamos, creo que en un estudio, una reunión, que dentro de todo vemos a Habacuc hablando directamente con Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener una conversación con Dios ahí y escucharlo mientras Él nos está hablando? Así que Habacuc está teniendo ese privilegio. Habacuc está derramando su alma delante de Dios. Y yo le decía a una persona que está pasando una situación bien difícil esta semana, yo le decía que esa persona me dice: es que yo estoy más lejos de Dios que nunca. Yo nunca me había experimentado así. La vida que tengo ahora mismo nunca había experimentado esto. Yo me siento tan mal y tan mal. Yo siempre tenía mis devocionales, yo siempre tenía mi lectura de las escrituras y yo siento que yo me siento tan y tan mal. Y yo le digo, tú dices que estás mal espiritualmente. Ok, ¿qué es estar bien espiritualmente? Y me dice: no, pues yo entendía que antes, pues ahora me cuesta leer la Biblia, me cuesta. Y yo le digo, te hago una pregunta. Tus oraciones a Dios ahora, en esta situación donde tú estás, ¿son más honestas que antes? Me dice, sí, son más honestas que antes. ¿Antes tú orabas más tiempo? Sí. ¿Pero cuándo son más honestas? Ahora son más honestas. Ok. Antes tú leías la Biblia y no era una lucha, ¿verdad? No. Ahora, ¿es una lucha? Sí. ¿La lees? Sí. ¿Quién te dijo que tú estás lejos de Dios? Tú entiendes que estar cerca de Dios es orar mucho. Yo entiendo que estás más cerca de Dios ahora que nunca antes.
porque antes orabas mucho, pero ahora oras con sinceridad. Antes leías libros enteros de la Biblia y ahora lees menos porque 1 o 2 versículos te ponen a meditar. Así que cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, debemos analizar si realmente nosotros rápido decimos, dejé de orar, ya no estoy orando como antes, estoy orando menos tiempo. Y hay veces que nosotros mismos decidimos cuándo estamos mal espiritualmente y cuándo estamos bien espiritualmente. Lo que hace estar bien o mal espiritualmente no necesariamente es cuánto tiempo yo estoy orando, sino con cuánta sinceridad yo estoy hablando con Dios. Yo le di a esa persona, ¿tú te has atrevido a decirle a Dios cosas en estas oraciones que no te atrevías antes? Me dijo, sí. ¿Te has atrevido hasta a cuestionar a Dios de las decisiones que ha tomado? Sí. Y yo le dije, tú estás más cerca que Dios que nunca, porque estás siendo sincera delante de Él. Y Habacuc está derramando su alma delante de Dios. Y está siendo sincero. Y le está diciendo a Dios, no entiendo cómo es que vas a utilizar a un pueblo peor que nosotros para arrasarnos. A lo cual Dios le contesta en el capítulo 2. Y vamos a ver esa contestación de Dios. Y lo primero que Habacuc tiene que ver es que la palabra de Dios se va a cumplir. No tan solo Habacuc, sino también nosotros. Por eso debemos tener fe en la soberanía de Dios, porque al final su palabra siempre se va a cumplir. Si usted ve los versículos 2 y 3, vimos en el versículo 1 del capítulo 2 que Habacuc dice, me voy a sentar aquí hasta que tú me hables. Vamos a ver cómo tú vas a responder a mi queja. Pues Dios comienza a responderle a Habacuc y comienza diciéndole, versículos 2 y 3, dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Cuando nosotros vemos, Dios le está diciendo a Habacuc, tienes que confiar que mi palabra se va a cumplir. Yo te voy a hablar ahora, y él va a empezar a decirle a Habacuc cómo el pueblo de Babilonia iba a ser destruido, pero Habacuc tenía que confiar en la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué era lo único que podía sostener a Habacuc? Su confianza en la palabra. ¿Qué es lo único a veces que nos sostiene a nosotros de seguir caminando? Su confianza, nuestra confianza en la palabra. Yo sé que ha habido momentos en su vida que no le ha quedado nada más, solo su palabra. ¿Y sabes qué? Su palabra es suficiente. Él está diciendo, confía en mi palabra. Confía en mi palabra. Él le va a comenzar a hablar a Habacuc y le va a decir a Habacuc que los caldeos, o los babilonios, que es lo mismo, iban también a ser destruidos. ¿Y sabes qué? En el año 587 antes de Cristo, los babilonios atacaron Jerusalén y la conquistaron. Recuerden que Habacuc está profetizando que los babilonios iban a venir. Así que en el año 587 los babilonios llegaron. Pero ¿sabes qué? En el año 539 los babilonios fueron destruidos. Los persas vinieron y destruyeron a los babilonios. Hay veces que a nosotros se nos olvida que la cruz, eso lo dijo Miguel Núñez una vez, la cruz es el timón de la historia. A veces a nosotros se nos olvida que una cosa es lo histórico, arqueológico, y otra cosa es lo bíblico. Se nos olvida que no son dos cosas diferentes.
es como se dice en inglés, la historia es su historia. Y Dios siempre ha tenido su palabra presente y Dios siempre ha decidido proteger un pueblo. Dios siempre ha decidido proteger un pueblo. Pero a veces nosotros no podemos mezclar la historia con la Biblia. Mis hermanos, como yo les dije al principio, cada profeta tuvo diferentes reyes donde se profetizaron. Y Dios es el Dios de la historia. Por ejemplo, yo creo que lo mencioné hace 1 o 2 años atrás. ¿Usted ha visto la película 300? ¿Alguno de ustedes ha visto la película 300? ¿No? ¿La ha visto 300? Yo espero que sí. Si no le gustan las cosas sangrientas, no la vea. 300 eran unos espartanos que fueron a pelear contra Persia. Y se iban a enfrentar a un rey, ¿cierto? Y ese rey terminó destruyéndolos. Ese rey se le conoce en la Biblia, se le conoce como el rey Asuero, que terminó destruyendo los 300. ¿Sabe quién era el rey Asuero? El esposo de quién? De Esther. Así que cuando Esther tiene que ir delante del rey y le dice, por favor, oren y ayunen porque tengo que hablar con mi esposo el rey, que ella la podían matar por entrar cuando el rey no la había llamado. Ella estaba entrando al rey Asuero, que fue el mismo que destruyó a los 300 y gobernó todo lo que existía. Dios poniendo su pueblo en diferentes momentos de la historia, porque Dios había prometido que iba a venir el Salvador del mundo. Y cuando intentaron darle consejo a Jerjes, intentaron darle consejo de que los judíos tenían que ser exterminados por lo que estaban haciendo. Ustedes saben todo lo que pasó con Mardoqueo. Y al final, Mardoqueo, que fue el que crió a Esther, terminó siendo el segundo en ese imperio. El segundo. Y si usted se pregunta, ¿pero por qué el segundo? ¿Cómo un judío termina a ser el segundo al mando del imperio persa? Los persas fueron el primer imperio que dominaron todo lo existente. Y si usted se pregunta, ¿por qué? Porque Dios hizo una promesa, que iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Y que venía de la tribu ¿de dónde? De Judá. Entonces cuando vemos la historia, cada punto de la historia se está cumpliendo. Y la razón por la cual se está cumpliendo es porque Dios hizo una promesa. Dios le dijo a la serpiente, y lo vimos ayer, a la serpiente, a Adán y a Eva, la serpiente, tu descendencia le va a herir en el calcañar, pero esa simiente te va a aplastar la cabeza. Dios hizo una promesa y cuando Dios promete algo, Dios va a cumplir lo que promete. Y si usted se pregunta por qué quedaron Noé y su familia, ¿por qué Dios no destruyó todo? Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que Noé era igual de pecador que los demás, pero dice que Noé halló ¿qué? Gracia. Y si usted se pregunta, oye, una pregunta, ¿por qué Dios no destruyó todo y tuvo que dejar a Noé y a su familia? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque él prometió en Génesis 3:15 que de la simiente de Eva iba a nacer el Salvador del mundo. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque Dios había hecho una promesa. ¿Por qué José, siendo vendido, llegó a ser el segundo al mando de Egipto? ¿Por qué? Porque Dios utilizó a José cuando vino una gran hambruna a los judíos. Para que los judíos no murieran, ya Dios había preparado a José, que había interpretado la visión del faraón y había hecho provisión de comida. ¿Y qué hicieron los judíos? Fueron a Egipto y allí encontraron a José. ¿Usted recuerda ese evento?
cuando los hermanos de José encuentran a José. Ellos no saben que es José. Yo no sé si Chosen tiene eso. Estoy hablando mucho de Chosen, yo nunca lo he visto. Pero no sé si tienen esa escena. Pero esa escena tiene que ser fuera de liga. Porque él le dice, vayan, me voy a quedar con el nene, con el pequeño, vayan, busquen esto. Y al final dice la Biblia que ya José no puede más de esconderle a sus hermanos que él es José. Y él dice, yo soy José, su hermano. Y ellos se tiran a llorar. Y José le dice, no, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo cambió a bien. Vengan, entren. ¿Y por qué Dios puso a José como el segundo al mando 400 años antes de 400 años, antes de venir Moisés? Pero ¿por qué puso a José al mando? Porque si el pueblo judío era exterminado, no iban a ser el Salvador del mundo, porque tenía que venir de ese pueblo. Y así sucesivamente. Moisés, lo mismo. Dios protegiendo esa promesa. Dios prometió que iba a venir el Salvador del mundo y fue protegiendo esa promesa. Fue protegiéndola. Aun cuando se dividió el pueblo, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, Dios prometió una simiente, prometió un Salvador, y no tan solo lo prometió, sino que cuidó que ese Salvador llegara. Por eso es que tenemos que confiar en la soberanía de Dios, porque la historia bíblica y la historia nos muestra que Dios va a utilizar la mayoría del tiempo, no lo que nosotros utilizaríamos. Y gracias a Dios por eso. Dios va a utilizar diferentes cosas para cumplir sus promesas. Hasta el punto que cuando los Persia vino Ciro el Grande y conquistó Babilonia, después en el libro de Daniel dice, o en uno de los libros de Crónica o Reyes dice, Ciro mi siervo. El que conquistó Jerusalén era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿usted ha escuchado de los jardines colgantes de Babilonia? Fue Nabucodonosor el que lo hizo. Todavía no saben ni cómo rayos pudieron hacer en medio de Babilonia unos jardines colgantes. No saben cómo se hizo. No saben. Y tú sabes que el momento que Nabucodonosor se sentó y pensó que era el Dios del mundo, ¿sabe qué hizo Dios con él? Lo puso a comer hierba. Y si usted analiza la historia, no se vaya a la Biblia, vaya a la historia y usted va a ver que la historia dice que hubo un tramo en la vida de Nabucodonosor que perdió la mente. Eso dice la historia. Nosotros sabemos cuándo fue que perdió la mente. Cuando quiso quitarle la gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos cada una de las promesas que Dios hace, es más, en el Nuevo Testamento dice que las promesas de Dios son en el sí y en el qué. Y en el amén. Dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Dios le está diciendo aquí a Habacuc, escribe esto, que aunque tú entiendas que va a tardar, escríbelo porque es seguro, tienes que cumplir, tienes que creer en mi palabra, cree en mi palabra. Yo nunca he fallado a mi palabra, nunca he fallado. David dice en uno de los salmos, he sido joven y ahora soy viejo y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue ¿qué? Pan. Y aunque yo lo digo en forma de broma, pero nuestros estómagos y el sai que tenemos de cojea dice que Dios no ha fallado esa promesa. Aunque le dé un virus y que bajen 8 libras. Nuestras cinturas dicen que Dios ha cumplido esa promesa y la va a cumplir. Entonces, hay que confiar en la palabra de Dios. Pablo dice que vivía por fe, no por ver. Y eso nos lleva a lo segundo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo a Habacuc, confía en mi palabra. Y segundo le está diciendo, le da una promesa que el justo vivirá por la fe. Le dice versículos 4 y 5, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo vivirá por su fe. Además,
El vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. El orgulloso trata de alcanzar por su propia fuerza y por todos los medios que pueda el éxito. Pero Habacuc tenía que entender algo. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. La fe no es un salto al vacío. La fe no significa me voy a tirar al vacío porque yo creo. No. Si usted se para en un lugar y dice, me voy a tirar al vacío porque yo creo en Dios, si es creyente, lo más seguro cuando caiga, va a ver a Dios. Si es creyente. Porque nuestra fe no es un salto al vacío. La fe que Dios le está diciendo a Habacuc que el creyente tiene que tener es la fe en su palabra. Es la fe en sus promesas. El justo vivirá por la fe. Eso se repite en Hebreos, en Romanos 1, lo vimos la semana pasada. En Romanos 1 dice, mas el justo vivirá por la fe, porque el evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe, hablando de que las obras no salvan, solamente la fe en Dios salva. En Hebreo está comparando la ley con la fe, eso es en Gálatas, pero en Hebreos, que tiene el mismo contexto, Dios está diciendo que la fe, el justo vive por la fe, y dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero ¿sabe qué dice el autor de los Hebreos? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. La semana pasada, que no estábamos por Facebook Live, porque estábamos, sí, porque Luma ha cogido de los domingos, de limpiar no sé, arreglar las líneas o no sé, pero los domingos, ahora uno no sabe, antes uno venía con mucho yaque, ahora llevo la gente que tiene, no, déjame irme cómodo, así que nosotros no sabemos si el próximo domingo vamos a tener la luz eléctrica, lo que sí vamos a tener la luz de Cristo, pero no sé si la luz eléctrica la vamos a tener. Así que tenemos que vivir por esa fe, tenemos que vivir por la confianza, y nosotros no somos de los que tenemos giversa, como yo decía la semana pasada, y hablaba un poco del invader número 1. ¿Recuerdan el invader número 1? ¿Cuánto? ¿No te acuerdas del invader número 1? Sí, todavía él pelea, tiene como 70 y pico años y todavía lucha, con el puño vendado. ¿De verdad que usted no ve la lucha, no veía la lucha libre, el invader número 1 y eso? Era unido, no. Él decía que no tenía giversa. Así mismo somos nosotros los creyentes. Nosotros no tenemos giversa. El autor de los Hebreos dice, nosotros somos de los que vivimos por fe. Y dice, citando la Escritura, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero el mismo autor después dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que seguimos adelante hacia vida eterna. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc. Habacuc, tienes que aprender a vivir por fe. No se va a resolver el problema. Qué difícil eso, ¿eh? Dios le está diciendo, no voy a resolver el problema. Tienes que vivir por fe. Y si usted ve, por eso muchas veces oramos y oramos y oramos, y el problema ¿qué? No se resuelve. Porque si se resuelven todos nuestros problemas, tenemos que vivir por fe. ¿Qué usted cree? Si se resuelven todos los problemas, tenemos que vivir por fe. ¿Para qué necesitamos la fe si tenemos todos nuestros problemas resueltos? ¿Dónde es que se vive por fe? Cuando tú no ves la salida. Cuando estás en los momentos más difíciles. Es por fe. Así que Habacuc tenía que aprender que era por fe y que es por fe. Y después le da unas razones por las cuales va a haber la caída del injusto. Y empieza a explicarle cómo Babilonia va a caer y por qué razones va a caer. Y una de las razones por la cual Babilonia va a caer es por la usurpación. La usurpación significa que ellos buscaron, por medio de intimidación, poder conquistar los pueblos. Lo que se conoce como el bullying, eso eran ellos. Dice el texto en el versículo 6,
¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus colaboradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Si nosotros vemos la gente que quiere lograr lo que ellos anhelan por medio de intimidación, por medios violentos, van a ser culpables. Van a ser culpables. Bueno, son culpables. Y eso es lo que está pasando con Babilonia. Otra que Babilonia tenía era la codicia. Era la codicia. El deseo de obtener lo que ellos quieren obtener sin importar los recursos o los medios. Dice el versículo 9, ay del qué. Si usted tiene su Biblia y usted puede ver tanto en el versículo 6 como el versículo 9, como el versículo 12, como el versículo 15, versículo 19, todo esto nos está presentando que estas personas eran personas que codiciaban y querían alcanzar lo que ellos quisieran. Dice, hay de aquel que obtiene la ganancia ilícita para su casa, para no poner, dice el versículo 9, para no poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado con vergüenza para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y las vigas le contestarán desde el Amazon. Después vemos cómo él sigue hablando y dice, ay de aquel que edifica una ciudad con sangre y funda pueblo con violencia. Está hablando de la iniquidad, versículo 13 ahora. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Después sigue hablando el versículo 15, cómo ellos trataban a su prójimo y dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Dios es lo que le está diciendo a ellos. Y Habacuc, el pueblo de Babilonia también va a ser destruido. Y una de las razones por la cual va a ser destruido, dice el versículo 18, ¿de qué sirve el ídolo? Hoy eran idólatras. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida, maestra de mentira, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, estás cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. Eso está impresionante. Y dice el versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es como si ya le hubiese dicho a Habacuc, mira, ya he hablado suficiente, ya te he explicado suficiente. Ahora, dice, el Señor está sentado en su templo. ¿Qué significa eso? Yo soy soberano
calle delante de mí toda la tierra. Ahora, pero por último, aquí hay una promesa de victoria. Aquí hay una promesa de victoria. Y está en medio de todos estos versículos. Y esa promesa de victoria está en el versículo 14. Después que él le dice que ellos van a ser destruidos, que Babilonia va a ser destruida, que Jerusalén va a ser destruido, que todo va a pasar como su palabra dice, él dice en el versículo 14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. A veces uno no se da cuenta de ese detalle porque está hablando tanto de lo que hizo Babilonia y cómo va a ser destruido Babilonia, lo que hizo Babilonia y cómo va a ser destruido Babilonia, pero en medio de toda esa destrucción que él va a hacer, él da este detalle, él dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Él está diciendo, va a llegar un momento donde ya no va a haber Babilonia, donde ya no va a haber Persia, donde la gloria de Cristo o de Dios va a cubrir todo lo existente. Y uno se pregunta, necesito más detalles de eso. ¿Qué significa eso? Ese texto se cita al menos 2 veces más de manera directa. El Salmo 22, 27. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar que su gloria va a llenar toda la tierra? Dice Salmo 22, 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y Él gobernará las naciones. Todos los grandes tierras comerán y adorarán, se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. Cuando este salmo nos está diciendo que va a ocurrir eso, que la gloria de Dios llenará toda la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por su pueblo. Habacuc, quizás 500 y pico de años antes que venga Cristo. Dios está diciendo, los reyes de la tierra se van a matar entre ellos, pero va a venir el día donde yo regresaré y dominaré todo, y todas las familias, versículo 27, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. A veces se nos olvida que dentro del Evangelio, una de las partes más importantes dentro del Evangelio es que Jesucristo resucitó de los muertos. Nosotros creemos en un Dios que resucitó, en un Dios vivo. Por eso es que nuestra esperanza es una esperanza que viva. Porque hemos creído en un Dios vivo. Y cuando Dios le está hablando a Habacuc, ¿vieron en los últimos versículos 18, 19 que le está diciendo Dios a Habacuc? Los dioses de ellos son de madera. Los dioses de ellos, y dice uno de los salmos, tienen oído pero no escuchan. Tienen boca pero no hablan. Tienen pies pero no caminan. Dios está haciendo una comparación y está diciendo los dioses de ellos al final no sirven para nada porque un día mi gloria va a llenar cada rincón del planeta. Y eso es cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese por su iglesia. Nosotros hemos creído, yo creo que Rafa lo decía ahorita, cuando Dios regrese, regresará sin ningún tipo de relación con el pecado. Regresará como ese león de la tribu de Judá a juzgar a su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios le dijo a Cristo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos, ¿cómo? Por estrado de tus pies. ¿Sabes cuál es el problema? El problema muchas veces es la visión que tenemos de Cristo. A veces la iglesia tradicional, teniendo el crucifijo y a Cristo puesto en un crucifijo, ha dañado quién realmente o dónde realmente Cristo está. ¿Por qué las cruces
por lo menos de la Iglesia Bautista La Gracia, no sé de otras, pero de la Iglesia Bautista La Gracia, ¿por qué la cruz estaba sin nadie? Porque el que murió en esa cruz al tercer día resucitó de los muertos. No está ahí crucificado. Si yo quiero tener una imagen correcta de dónde está Dios, Dios está sentado ¿en dónde? En su trono. Si yo quiero saber cómo está Dios ahora, dónde está Dios ahora, Dios está sentado en su trono. Así que cuando se cita ese texto en otros textos de la Biblia, lo que nos está enseñando es que Dios le está diciendo desde Habacuc al pueblo, algún día el Rey de Reyes y Señor de Señores va a regresar y su gloria va a llenar toda la tierra. Otro texto donde se cita eso es Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Así que desde Habacuc Dios le está diciendo a ellos, hay una salvación segura. Pero la salvación segura no tiene que ver ni con Babilonia, ni tiene que ver con Persia. La salvación segura tiene que ver con el Hijo de Dios regresando por su pueblo. Pero hay un detalle que no quiero dejar pasar. Si nosotros buscamos el Salmo 22, 27, también nos dice para quién es esa salvación. El Salmo 22, 27 dice, todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Y después, ¿qué dice? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y después dice el versículo 29, todos los grandes tierras de la tierra comerán y adorarán y se postrarán. Él no tan solo está diciendo que ese rey volverá, sino él está diciendo que las naciones enteras le adorarán. Le adorarán. Y si nosotros vemos Isaías capítulo 11, versículo 10, que lo leímos casi ahora, dice, y acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Cristo es la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. ¿Y qué promesa y qué pacto se le hizo a David? Que su reino permanecería ¿para cuánto? Para siempre. ¿Qué pasó cuando Bartimeo el ciego? Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Estaba haciendo referencia a que Dios le prometió a David que su trono sería para siempre. Para siempre. Así que él está diciendo que acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Significa que esa salvación que Dios da es para ¿quiénes? Para las naciones. Las naciones tienen que conocer la buena noticia que Dios se hizo carne y vino a resolver el problema que el ser humano no puede resolver. Que vino a morir esa muerte que ellos merecían y nosotros merecíamos, y que el tercer día resucitó de los muertos, que subió al cielo, que reina y que vendrá por su pueblo y que solamente en Él hay salvación. Mis hermanos, solamente en Cristo hay salvación. Y quizás usted dice, sí, es verdad, amén, gloria a Dios, sí es verdad, solamente en Cristo hay salvación. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros sabemos que solamente en Cristo hay salvación, pero cuando vemos la gente perdida no nos duele. Cuando vemos la gente perdida no nos duele.
Mis hermanos, Dios ha comprado gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Significa que nosotros no podemos estar tranquilos cuando simplemente venimos a celebrar una salvación, mientras la mayoría de donde está la población del mundo no conoce de esta salvación. Cuando hay una felicidad en usted, pero su hermano de sangre tiene una mala noticia, ¿qué usted hace con su felicidad? ¿Qué usted hace? ¿La celebra frente al hermano que está pasando una situación difícil? La guarda. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros estamos celebrando nuestra buena noticia. Mientras hay billones de personas que están viviendo sin esperanza y sin Dios en este mundo. Mientras hay billones y billones de personas que nacen, crecen, se desarrollan y mueren y no saben quién es Jesús. Pero nosotros estamos gozosos aquí, tranquilos. Eso no es problema mío, eso es problema de otros. Si eso fuera problema de otros, Cristo no hubiese venido. Si un hermano budista, si una persona budista se convierte, automáticamente no se convierte en mi hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hermanos nosotros tenemos del budismo? Que ellos no lo saben. A veces se nos olvida. Usted sabe que el texto, vimos un estudio bíblico, usted sabe que el texto que dice que fuimos creados para su gloria, el único texto en la Biblia que dice que fuimos creados para su gloria, no hay más ningún otro texto, está en Isaías. Ese texto que dice que fuimos creados para su gloria, que nosotros lo citamos, sí, fuimos creados para su gloria, fuimos creados para su gloria. Ustedes saben que ese texto, y yo sé que lo saben, dice, busquen la gente del oriente, busquen la gente del occidente, busquen a todo aquel que he creado para mi gloria. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con, fuimos creados para su gloria, pero el texto no dice que simplemente fuimos creados para su gloria. El texto dice, busca a la gente, busca a aquellos del occidente, del oriente, búscalo a todos los que he creado para mi gloria. Y ¿sabes qué? A veces nosotros decimos, y perdónenme que yo creo que luce más como un desahogo, pero a veces nosotros decimos, pero yo tengo gente perdida a mi lado. Sí, pero la gente que está perdida a tu lado está perdida, pero ¿has escuchado el evangelio cuántas veces? 1.000.000 de veces. Y cuando usted le va a predicar, es 1.000.001 vez. Me gustó, viste, como dice ahí como, y una vez. Pero hay gente que nunca ha escuchado que Jesucristo es el Señor. Y nosotros decimos, espérate, déjame predicarle a este el 1.000.001. Predíquele el 1.000.001. Pero es que Dios no nos salvó para Dios no nos dio este glorioso mensaje. Dios no nos dio el glorioso mensaje, ese glorioso mensaje de Jeremías capítulo 31, que nos dice que somos nación de Él, que Él prometió estar con nosotros, que nosotros somos sus hijos, que Él infundirá temor. Cuando usted escucha Jeremías capítulo 31, capítulo 32, cuando dice, y yo pondré temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí, yo nunca me voy a apartar de ustedes, yo los voy a amar con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Eso no es un pasaje hermoso para los hijos de Dios? ¿Sabe cuál es el problema? Es que hay hijos de Dios que nunca han escuchado ese mensaje. Hay hijos de Dios que nunca han escuchado ese mensaje. ¿Qué estamos haciendo con eso? Dios le prometió a Habacuc que iba a venir el momento donde ese rey, la gloria de ese rey, va a llenar cada rincón del planeta. Cada rincón del planeta va a ser llena de esa gloria. ¿Y sabes qué?
La iglesia del primer siglo lo entendió bien. Entendió bien que hay que llevar esa buena noticia que solamente Jesucristo salva. Algunos detalles de un pastor amigo que dijo esto una vez, al pastor Alexis Pérez. Año 30 al 33, Cristo dio la gran comisión. Un poco más adelante, Pedro predica y se convierte en 3,000 almas, como 3,000 almas de diferentes nacionalidades. En el año 34, en Gaza, Felipe bautiza a un convertido etíope. En el año 39, Pedro predica a una audiencia gentil en la casa de Cornelio. En el año 42 después de Cristo, Marcos va a Egipto y predica el evangelio. En el año 42, Marcos va a Egipto y predica el evangelio. En el año 47, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, va en el primer viaje misionero a lo que se conoce hoy como Turquía. Hoy, donde los musulmanes son reyes. Donde los musulmanes son reyes, fue donde Pablo fue el primer viaje misionero. ¿Qué pasa si Pablo hubiese entendido que solamente el mensaje del glorioso evangelio, que solamente Cristo salva, si Pablo hubiese tomado ese mensaje como lo estamos tomando tú y yo? ¿Hasta dónde se hubiese expandido el mensaje? Pero Pablo no lo tomó como tú y como yo. Pablo entendió que el saber que es salvo, que solamente en Cristo hay esperanza, que solamente aquel que cree que Jesucristo es el Señor y lo confiesa de todo su corazón, será salvo, para él era un mensaje que el mundo entero tenía que entender. Así que él, en el año 47, va a Turquía y predica el evangelio en Turquía. En el año 50, el concilio de Jerusalén admite gentiles por primera vez. En el año 51, Pablo tiene su segundo viaje misionero, va nuevamente a Turquía y llega a Grecia. En el año 52, Tomás llega a la India y funda una iglesia que se convierte después en la iglesia ortodoxa de la India, en el año 52 después de Cristo. En el año 54, Pablo comienza el tercer viaje misionero. En el año 60, Pablo caminó de camino a estar preso, evangeliza en la isla de Malta y va a Roma, al mismo centro del imperio romano, y predica el evangelio. Y nosotros sabemos que muchos sirvientes del emperador fueron convertidos por la predicación del evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque la carta de Filipo, cuando Pablo la está escribiendo, ¿se recuerdan? Que yo creo que fue José Ali que lo predicó. Dice, los saludan y especialmente le envían un saludo los de la casa ¿de dónde? Del César. Pablo quería ir a Roma porque tenía una misión en Roma. Ir a predicar el evangelio, decirle al mundo entero, el César no es Dios, Jesucristo es Dios, a él solo adorarán. En el año 63, José de Arimatea viaja en la primera misión cristiana a Inglaterra, a la que se conoce hoy como Inglaterra. En el año 66, Tadeo establece la iglesia cristiana en Armenia. En el año 69, Andrés es crucificado en Patras, en Grecia. En el año 80 se reportan los primeros cristianos en Tunisia y en Francia. En el año 80 después de Cristo. En el año 100 se reportan los primeros cristianos en Mónaco, Algeria y Sri Lanka. Y el evangelio siguió y siguió y siguió expandiéndose. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el pueblo de Dios comprendió desde el principio que la salvación y contar la historia de que Jesucristo es el Señor, tiene que conocerla gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y nosotros no podemos estar tranquilos. Ahorita cuando estábamos cantando, y yo sé que los que han salido de misiones lo pueden pensar. Yo dije, oh Señor, esto no hay, en la mayoría de los lugares esto no hay. No hay una libertad de culto, en la mayoría de los lugares no existe nada como esto. Si tú nos has dado esto a nosotros, ¿por qué es?
Mis hermanos, hemos dicho antes, nosotros éramos el fin del mundo. Cuando Cristo dijo a Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el final de la tierra, nosotros somos el final de la tierra. Pero ¿sabes qué pasó? Los musulmanes unieron la religión al gobierno y comenzaron a conquistar todo de vuelta. Y en los lugares donde más gente vive, tienen miles de dioses. Viven sin esperanza. Y nosotros tenemos el verdadero mensaje, el único que da salvación. ¿Qué vamos a hacer con el depósito que Dios nos dio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe por qué ellos salieron? Porque Dios compró gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y sabe por qué nosotros salimos y vamos? Porque Dios compró gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si Dios no hubiese comprado a nadie de ese lugar o de los lugares donde vamos, no hay por qué ir. Y como dijo J.D. Greear una vez, lo peor de estar perdido no es estar perdido, tan solo estar perdido, es que nadie te esté buscando. ¿Sabes qué, mis hermanos? Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, impresionantemente, Jafo no tenía una idea que yo iba a terminar con este texto. Y lo cantaron en la tercera canción. ¿Por qué ellos fueron? ¿Y por qué nosotros debemos ir? Esa fue la promesa que Dios le hizo a Habacuc. Dios le dijo a Habacuc, Habacuc, va a llegar el momento donde mi hijo va a regresar. No se lo dijo así, pero nosotros interpretándolo a la luz de toda la escritura, Dios le estaba mostrando a Habacuc, algún día mi hijo va a regresar y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación adorarán su nombre. Aquí dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, si usted puede buscarlo en su Biblia, sería bueno. ¿Sabes qué dice? Dice, y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es digno de que todo ya esto termine y venga a salvar? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice Juan, y yo lloraba mucho. No dice simplemente que lloraba. Juan dice, al ver la salvación y quién puede venir a salvar, yo lloraba mucho porque no encontrábamos a nadie. Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, imagínense ese evento, no llores, mira. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y ahí Juan mira y dice, miré, y vi en el trono, y vi entre el trono los 4 seres vivientes y los ancianos, y a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados ¿por dónde? Por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre. Compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua,
pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a todas estas cosas creadas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Ese es el cántico que vamos a estar cantando. ¿Qué cántico vamos a estar cantando? Este es el cántico. No sé qué arreglos musicales tendrá, pero dice: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compartes para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cuando yo esté ese día allí, yo no tan solo quiero cantar, yo quiero ver gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y por eso vamos. Vamos porque Dios prometió salvar a la gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos porque hay gente que está perdida. Y hay veces que la gente dice: no, pero vamos a enviar un misionero autóctono. Mi hermano, a donde muchas veces nosotros vamos, no hay nadie. No hay nadie que les predique. Que el Señor nos mueva. No todos irán, pero todos podemos hacer algo. Oren por nosotros. Oren por los que salen para Haití en Semana Santa. Al final, a los que nosotros vamos a alcanzar, no están más perdidos que los que están en Haití y Guatemala. Al final la perdición es la misma. Lo que lo hace diferente es que a donde muchas veces nosotros vamos, y ellos también van, nunca se ha escuchado del Evangelio. Él compró gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿A dónde debemos ir? A gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Que se quebranten nuestros corazones. Y hasta cierto punto debemos analizar cuán egoístas somos. Nosotros podemos tener muchos problemas. Y yo sé que te he escuchado eso 1000 veces y parece un cliché. Podemos tener muchos problemas. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros partamos de esta tierra estaremos con Cristo. Y le doy gracias a Dios de haber nacido aquí, donde hay acceso al Evangelio. Y le doy gracias a Dios que haya movido a un hermano a predicarme el Evangelio. Pero yo también oro que nos mueva a nosotros a salir. No tan solo a predicarle a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Piensen en los billones de personas que van a morir sin saber que Jesucristo es el Señor, sin tener ningún tipo de esperanza. Países perseguidos, países donde el Evangelio es ilegal. Este viaje, por lo menos para mí y para otros hermanos, no todos, iremos a lugares donde el Evangelio es ilegal, donde no se puede predicar el Evangelio.
Yo le decía eso a mí ayer, yo creo, ¿verdad? Y ella me dice, ¿y si te pasa algo por allá? Yo le dije, la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por mí, la hallará. Y eso Dios lo dijo de manera literal. Pero nosotros no podemos estar en un lado del mundo tranquilo, orando por dolores de cabeza, a menos que sea una migraña fuerte, pero orando por estas cosas, mientras la mayoría del mundo se pierde sin Cristo y sin esperanza. Si eso no está en nuestras mentes, nosotros tenemos que analizar algo. Algo no puede estar bien. Algo no puede estar bien en nosotros cuando tenemos gente perdida por gente perdida fue que Cristo estuvo dispuesto a abandonar el trono y hacerse carne. Y si nosotros decimos que somos cristianos, significa que somos imitadores de Cristo. Cuando Cristo fue y vio a Jerusalén, dice que vio a Jerusalén y dice, y lloró, dice que sus entrañas se conmovieron y dijo, es que son ovejas sin pastor. Esta gente está perdida. Necesitan la palabra, necesitan que alguien les predique, necesitan que alguien les dé esperanza. Algo tiene que estar pasando con nuestras vidas. Muchas veces nuestras vidas se basan en, me levanto a cierta hora, pongo el café a hacer, trabajo, salgo del trabajo. Y todos los días lo mismo. Algo tiene que cambiar. Vamos a predicar el pastor Rafael Omar Fornés Sánchez la próxima semana. El capítulo 3, versículo 2 dice, Señor, aviva tu obra dentro de mí. Aviva tu obra dentro de mí. Nosotros llevaremos como iglesia la bandera de Cristo hasta el final de la tierra y proclamaremos en cada rincón del planeta que Dios nos permita estar, que Jesucristo es el Señor, aunque tengamos que arriesgar nuestras vidas, porque no nos podemos parar aquí y decir, la Biblia dice que aquel que quiera guardar su vida la perderá y aquel que la pierda por causa de mí la hallará, y no estar dispuesto a tomar el riesgo de que eso se cumpla. Así que si algo me pasa, dejo la herencia a Joyce completa. Dylan no va a coger nada, ya es público para ustedes, así que mi hermano, que el Señor nos ayude y que avive su obra dentro de nosotros. Que seamos misionales donde estamos y hasta el final de la tierra. Porque toda la tierra necesita conocer que solo Jesucristo es el Señor. Padre, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el león de la tribu de Judá. Padre, estas palabras de Juan chocan en nuestra mente. Cuando uno de esos ancianos le dijo a Juan, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Padre, gracias. Gracias por este cántico nuevo que dice que digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra.
Señor, la gente que no te conoce, que está aquí mirando, muéstrale que Jesucristo es el Señor, muéstrale que la única oportunidad de salvación es Él. Padre, muéstrale que el único camino al Padre es Él. Muéstrale que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va a ti si no es a través de Cristo. Muéstrale que esa es la buena noticia, que no tiene que correr, que no tiene que hacer nada, solamente creer en ti. Y Padre, como se oraba ahorita, esas personas que van a escuchar, no tan solo nosotros, los lugares que estamos yendo, prepara los corazones, Señor. Porque la razón por la cual estamos invirtiendo todo lo que estamos invirtiendo es porque vale la pena, Señor. Es porque tu palabra dice en 1 Corintios 15 que sigamos trabajando adelante, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra sin miedo y con poder de tu Espíritu Santo. Aquí en nuestra Jerusalén, en Samaria y hasta el final de la tierra. A mi gente que vive alrededor mío, a mi pueblo, a mi Puerto Rico y hasta el final de la tierra. Señor, y algún día te veremos cara a cara. Cejamos nuestros ojos y nos imaginamos gente de toda tribu, pueblo y nación, diferentes personas cantando este cántico a ti. Pero algún día ya no va a ser más imaginación. Algún día será real. Y veremos al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Y caeremos de rodillas delante de Él. Y le adoraremos. Padre, llévanos inquietos. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en cada corazón como tú quieres aplicarlo. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras almas como tú quieres. Y adelantamos ese texto de la semana que viene. Señor, aviva nuestros corazones. Aviva nuestras almas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, literalmente hemos sido enviados por Dios. Así que estemos puestos en pie, mis hermanos, y saluda